Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, hermanos. Vamos a hacer una pequeña oración antes de pasar a la palabra. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, una vez más nos unimos en oración, Señor, para darte toda la gloria y toda la honra, Señor, reconociendo que tu casa es una casa de oración, Padre Santo, y te pedimos, Señor, una vez más por toda la humanidad, Señor Santo, por cada persona que habita sobre la faz de la tierra, y te pedimos sobre todo por nuestros familiares, nuestros seres amados, nuestros hermanos en Cristo, para que a todos y cada uno de nosotros nos salve, Señor, del lago de azufre y de fuego eterno, Padre Santo. Y que también nos salve, Señor, de la gran tribulación, de la hora de prueba que vas a enviar sobre toda la humanidad. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor, y te damos las gracias, Señor. Toma el control de este tiempo, Señor Santo, y a usted sea toda la gloria y toda la honra junto con Cristo y junto con tu Santo Espíritu, Señor. Amén. Bueno, hermanos, se pueden sentar si gustan sentarse. En esta noche vamos a hablar acerca de un tema, hermanos, que muchas veces está desconocido, ¿verdad?, para muchas personas desde el Evangelio. Y vamos a hablar acerca de las cosas que están fuera de nuestro control, hermanos. Muchas veces hay cosas que nosotros no podemos controlar y nos afligen mucho, ¿verdad, hermanos? Y esta noche vamos a hablar acerca de eso, pero antes de eso yo les quiero hacer un llamado a todos nuestros hermanos que no conocen de Jesucristo, para que se acerquen a Jesucristo a través de su palabra, ¿verdad? A cada persona que aún no ha conocido a Cristo, les quiero decir que el Señor Jesucristo y su palabra, el Evangelio de Dios, es el tesoro más grande, no solamente de Estados Unidos, sino de toda la humanidad, ¿verdad? Y les hacemos un llamado a todos nuestros hermanos hispanos. Nosotros, como somos hispanos, pues les predicamos a los hispanos, ¿verdad, hermanos? Y Dios tiene, pues, gente blanca, gente morena, ¿verdad? Gente de otros países, cada quien le predica a su pueblo donde Dios lo ha levantado. Entonces, hermanos, en esta noche les hacemos un llamado, ¿verdad? Y les hacemos un llamado a todos los mexicanos. Existen 120 millones de mexicanos así, que los llamamos en esta noche, hermanos, para que compartan los videos con sus familiares, hermanos. Solamente tienen una oportunidad para obtener la salvación de su alma. No va a tener dos oportunidades, hermanos. Asegúrese, hermano, que usted toma ventaja, que usted aprovecha esta oportunidad, porque después de eso va a despertar en el lago de fuego, hermanos, donde se están yendo 2/3 partes de la humanidad, ¿verdad? Y también para todos nuestros hermanos hispanos, desde Alaska básicamente viven hispanos hasta Argentina, y en muchos otros países europeos y asiáticos también viven hispanos, gente que habla español. Les hacemos un llamado también a cada uno de ellos, ¿verdad? Y aún también a los mexicoamericanos, the American people, ¿verdad? Llamamos a todos, vamos a llamarlos, hermanos. Mexicanos al grito de guerra, hispanos al grito de guerra, el acero prestado y el bridón, y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Hay una guerra, hermanos, también la gente americana. Mexican Americans, people to the cry of war. Let the steel and the shield be ready, and let the earth tremble to the roaring of the cannons of war. There is a war going on. It's a spiritual war. It's not a physical war. And this war takes place in society and takes place inside you, inside your mind, inside your heart. Hay una guerra, hermanos, que está tomando lugar en la sociedad y adentro del corazón de usted y adentro de su mente de usted y de cada uno de los seres humanos. Y el que no la gane, hermanos, el que no logre vencer, será echado en el lago de fuego junto con Satanás y junto con todos los seres que se rebelan en contra de Dios. ¿Verdad, hermanos? Así que vamos a orar, que bendiga, vamos a pasar a la palabra, porque hay unas partes, hermanos, que a veces, circunstancias que en la Biblia se nos enseña que están fuera de nuestro alcance, y vamos a ir fuera de nuestro control a Primera de Crónicas 28, capítulo 28, verso 1 al 6. Primera de Crónicas 28, 1 al 6. Ha habido veces, hermanos, en el libro de Crónicas y de Reyes, donde vemos que gente que era bien santa, reyes y gobernantes eran bien santos, y sus hijos, hermanos, cuando crecían decidían hacer el mal y decidían hacer así lo peor que está sobre la faz de la tierra. Y hay veces que los reyes eran bien malos, bien malignos, y tenían hijos que decidían ser perfectos delante de Dios, como el rey Josías, ¿verdad? Que él era perfecto, pero sus hijos eran malos también, ¿verdad? Entonces vamos a ir a Primera de Crónicas, capítulo 28. Y dice: reunió David, el rey David, en Jerusalén a todos los principales de Israel, a los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y jefes de centenas. Si se fijan, ahí estaba el rey David, y había jefes de miles y jefes de cientos. Había administradores de toda la hacienda, ¿verdad? Y de toda la posesión del rey. Había un solo rey David, hermanos, ¿verdad? Así como hay un solo Jesucristo. No es como el día de hoy, ¿verdad?, que todos quieren ser como Dios, ¿verdad?, tomar el lugar de Dios. Dice: y los oficiales y los más poderosos y valientes de los hombres, y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía, fíjense la palabra yo, tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificarla, mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre.
Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre. Y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me había dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Entonces, hermanos, quizás algunos de ustedes no estén relacionados con este concepto, pero dentro de las iglesias, pues muchas veces las personas, ¿verdad? Y también fuera de las iglesias quieren hacer cosas, pero Dios se los pone fuera de su control. Y hay veces que uno se aflige mucho y se desespera, y uno quisiera poder cambiar el mundo, hermanos, pero Dios no quiere que, simplemente Él no quiere, por alguna razón que usted no entiende, no quiere que usted lo haga. Él quiere que lo haga otra persona. Y hay veces que uno se aferra, hermanos, y puede hasta suicidarse o estar poniendo su vida muy triste por cosas que están afuera del control de usted, hermanos. Entonces uno tiene que aprender, ¿verdad?, a identificar esas cosas y a dejar que Dios tome el control. Como en el libro de Josué, cuando los israelitas iban a pelear, ¿verdad?, iban a pelear contra sus enemigos, y Dios les dijo que para prepararse para la guerra se tenían que circuncidar. Imagínense, hermanos, que unos hombres van a pelear la guerra, y antes de ir a la guerra Dios les pide que se circuncide todo el pueblo. Es como algo ilógico. Sin embargo, Dios quiere que aprendamos a confiar en Él, hermanos, ¿verdad? Hay muchas personas, hermanos, que piensan que Dios se equivocó, que Dios, hermanos, cometió un error y que ahora tiene un pacto nuevo y esto nuevo, y sacan cosas fuera de contexto. Pero en realidad el pacto nuevo, dice la Biblia, que son los mandamientos de Dios escritos en el corazón y en la mente de las personas para ponerlos por obra, en obediencia, ¿verdad? No son que hay algo nuevo, hermanos, debajo del sol. Dios, hermanos, ha vivido miles de años y quizás sean millones de años, hermanos, y Él no se equivoca, ¿verdad? Solamente está puesto ahí para ver quién va a tropezar con esa palabra, hermanos, ¿verdad? A veces manda a Él personas o ángeles o lo que sea para ver quién va a tropezar, y con esa palabra nos mide Él a nosotros. Por eso tiene formas de vestir, formas de expresarse, ¿verdad? De los servicios, de todo, hermanos, lo que tiene uno que comer, y con cada cosa que uno escoge hacer para Dios o dejar de hacer para Dios, Él se da cuenta hasta dónde llega uno por Dios, y con eso Él nos puede medir a todos y cada uno de nosotros, ¿verdad, hermanos? Entonces estamos hablando de cosas que Dios ha puesto fuera de nuestro control, hermanos, y desgraciadamente vivimos en una época, hermanos, donde las iglesias, hermanos, más bien parecen carteles, ¿verdad? Parecen carteles de drogas y clics. Clics quiere decir pandillas, pandillitas, donde va uno, hermanos, y ya la gente ya no quiere ni siquiera ir, hermanos, porque van con el temor de que me los van a desplumar, ¿verdad? O con el temor de que los van a poner en vergüenza. Y no digo que no diezme o que no ofrende, pero simplemente, hermanos, vivimos en un mundo, hermanos, que está todo torcido, donde mucha gente dice, en verdad, con su boca clama, en verdad, que quieren ser como Cristo. Y dice la palabra, en los últimos tiempos habrá personas con apariencia de piedad, pero dice, júzguenlos por sus obras. Cuando vemos sus obras, hermanos, dicen que quieren ser como Cristo, pero verdaderamente quieren ser como Joel Austin y como ese señor Maldonado, ¿verdad? Que viven en casas que cuestan millones de dólares, hermanos, y que usan el evangelio como lucro personal, y se llaman mercaderes del evangelio. Y eso no es un concepto que algunas personas me escuchan y dicen que yo lo inventé. Eso yo no lo inventé. Nada más que a la gente no le gusta de hablar de eso. Se llaman mercaderes del evangelio. Está en Zacarías 14. Y Dios dice que cuando Él venga, dice que en un día los va a quitar a todos de la faz de la tierra, ¿verdad? Gracias a Dios que un día los va a quitar. Entonces, hermanos, esta noche no los estamos invitando para que vaya a una iglesia en particular. Los estamos invitando y los estamos exhortando para que obedezca a Dios, para que tome su Biblia y le enseñe a sus hijos acerca de Dios. Porque va a haber un tiempo, hermanos, en que Dios va a mandar una hambre de la palabra de Dios sobre toda la faz de la tierra. Y no va a haber más esa oportunidad. Y si usted no le enseña a sus hijos ahorita, hermanos, cuando usted ya no esté en esa tierra, hay un chance bien grande de que ellos terminen en el lago de fuego junto con Satanás y junto con todos los demonios. Se oye feo, pero esa es parte del mensaje de la Biblia, hermanos, ¿verdad? Y esa guerra de la que le estoy hablando, hermanos, toma lugar cuando está usted solo o sola con Dios. Cuando usted está en su teléfono o en su computadora, usted solito, usted solita con Dios, ahí es donde esa guerra se gana y ahí es donde esa guerra se pierde, ¿verdad? Cuando usted está con sus pensamientos solo con Dios y comienza a hacer cosas inapropiadas, ¿verdad? Delante de Dios. Otro ejemplo que les podría dar es que hace unos días en una de las redes sociales, una persona que yo conozco puso un mapa de la República Mexicana del siglo XVII, donde era prácticamente como 3 veces más grande que Estados Unidos. Y puso ese mapa e hizo un comentario ahí, ¿verdad? Y yo le dije, todo está bajo la voluntad de Dios. Tú no puedes cambiar la historia, no puedes cambiar el mapa, ni nada. Pero sí puedes cambiar tú, cómo miras las cosas y sobre todo comenzando a obedecer al Dios Altísimo.
Una vez más, comenzando a obedecer a Dios. No a la iglesia donde esa persona acude o a un cierto pastor o cierto grupo religioso, sino la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? Tenemos que obedecer a Dios. Eso es lo que se ha perdido, ¿verdad? Comenzando con Satanás y con los ángeles que decidieron seguirlo a él en vez de Dios, y comenzar pasando por Adán, pasando por Eva, pasando por todo el mundo, hermanos. La mayoría de las personas toman la decisión como seres humanos adultos, ¿verdad? Como hombres y como mujeres, de desobedecer a Dios, hermanos. Entonces esta noche, una vez más, aprovechamos la oportunidad para pedirle a usted, para exhortarlo, no solamente que cree en Jesucristo, ¿verdad? La palabra de Dios dice en Santiago 2:19 que todos creen en Dios y tiemblan, ¿verdad? Los demonios, dice, aún creen los demonios y tiemblan. Todo el mundo cree, hermanos, pero casi nadie obedece, y los exhortamos para que obedezcan una vez más, ¿verdad? A Dios, dentro de su propia capacidad, conforme se lo permita su trabajo, su crecimiento espiritual, comience a obedecer a Dios, hermanos. Es el verdadero evangelio, que usted comience a obedecer a Dios, y que haga un esfuerzo diario en obediencia y en sacrificio personal, que no haga su voluntad en su vida diaria, sino que haga la voluntad de Dios, lo que Él espera de usted. Si usted está inocente respecto al evangelio, póngase a leer la Biblia, hermano, y ahí se va a dar cuenta lo que Dios espera de usted y lo que Dios no espera de usted. Si se quiere ahorrar 20 años de estar en dimes y diretes, obedezca a Dios simplemente, hermanos. Obedezca a Dios primero, y a los apóstoles, obedezcalos después. Pero si es una persona buena, como decimos nosotros, obedezca a Dios Padre, obedezca a Jesucristo, obedezca al apóstol Pablo, obedezca al apóstol Pedro, obedezca a su pastor, obedezca a su pastora, al perico, al perro, al gato, hermanos, obedezca, lávele los pies a quien sea. Si alguien le mete una cachetada, póngale el otro cachete. A ese es Jesucristo, hermanos. Desgraciadamente vivimos en un lugar, hermanos, yo lo he visto personalmente, donde se exhorta a la gente que lea puros libros de cómo hacerse millonario de la noche a la mañana. Fíjense, cómo hacerse millonario de la noche a la mañana. Ese es el evangelio que se predica muchas veces. Entonces, hermanos, este evangelio, el evangelio verdadero, no se puede instalar o obligar a la gente a nivel sociedad, ¿verdad? Es a nivel personal, entre usted y Dios. Y esta noche les queremos decir que muchas veces va a haber cosas fuera del control que usted no va a poder cambiar, pero que Dios, ¿verdad? Si usted le permite, Él va a cambiarlas por usted, ¿verdad? Y ahorita le voy a leer un versículo que está, permítanme ponerlo aquí, un versículo que está en 1 Samuel, me parece que es 2:9, donde dice: Dios guarda los pies de sus santos. Sus santos son los que obedecen su palabra, no solamente los que creen en Jesucristo. Recuerden, hermanos, que Satanás probó a Jesucristo con la palabra, ¿verdad? Dice: Dios guarda los pies de sus santos, mas los malvados, ¿quiénes son los malvados? Los malvados son los obedientes, son callados para siempre en tinieblas, pues no por la fuerza ha de prevalecer el hombre. Entonces, hermanos, nosotros no podemos prevalecer por la fuerza. Para poder prevalecer, tenemos que prevalecer en Dios. En el capítulo 3 de Zacarías, Dios dice claramente al profeta, a Josué, le dice que si él obedece su palabra, dice: yo te daré lugar en mi tabernáculo con esos que están aquí, en su tabernáculo de Dios, ¿verdad? Y les quiero terminar diciendo del Salmo 91, donde dice: por cuanto tú has puesto tu amor, yo también te libraré, y pondré tu nombre en alto, por cuanto tú has conocido mi nombre. Me invocarás y yo te responderé, y estaré contigo en la angustia, y te libraré y te glorificaré. Y te saciaré de larga vida, y te mostraré mi salvación. Está hablando acerca del Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que, hermanos, los exhortamos a todos y cada uno de ustedes para que comiencen a obedecer a Dios. No se fije lo que hace la vecina, no se fije lo que hace su perro, su abuelita, que mi abuelita dice, que mi abuelito dice. Hermanos, la mayoría de las personas van a ir al lago de fuego, hermanos. La salvación es individual. Si usted quiere ir al cielo y poner sus propios demandas, hay un chance bien grande que ni usted lo va a lograr entrar, hermano. Ni usted, ni las personas que quiere. Cambie usted para que después las personas vean el cambio en usted, y entonces, ¿verdad?, ellos también cambian. Acuérdense que la palabra de Dios dice que necesitamos ser criaturas nuevas. Una criatura nueva. No criaturas millonarias, una criatura nueva en Cristo. Una criatura pura, honesta, ¿verdad? Y sobre todo obediente. En la Biblia, hermanos, la obediencia y la perfección son iguales, son sinónimos de santidad, ¿verdad? Cuando alguien dice que santidad a Jehová, simplemente está diciendo obediencia a Jehová, simplemente está diciendo amor a Jehová, y simplemente está diciendo perfección a Jehová. En la Biblia esas 4 palabras son sinónimos: amor, perfección, santidad, obediencia. Amor y perfección, santidad y obediencia. Dios demanda obediencia cuando usted obedece sus mandamientos. Dios demanda santidad cuando usted obedece sus mandamientos. Le llama perfección, ¿verdad?
No es que deje de tomar o de hacer eso o aquello, ¿verdad? Todo el mundo se fija en alguien que toma por ahí, o en algún menesteroso, en alguien que está pidiendo dinero en la calle, hermanos. También es la gente que está llena de orgullo personal, es la gente que está tratando de hacerse rico a costa de los demás, incluyendo a los pastores y a los líderes religiosos, ¿verdad, hermano? Así que no se preocupe de ellos, usted va a dar cuenta por sus propios actos, y ellos van a dar cuentas por los actos de ellos y de ellas, ¿verdad? Así que Dios los bendiga, hermanos, y acuérdense que cuando Dios ponga algo un poquito más allá fuera de su alcance, que está fuera de su control, hermano, aprenda a confiar en Dios, como esos varones de guerra que iban a ir a la guerra y se tenían que circuncidar y después ir a la guerra, ¿verdad, hermanos? Porque eso es lo que Dios quiere, que confiemos en ellos, y hay veces que por razones desconocidas Él no quiere que hagamos algo y lo pone en las manos de otra persona, ¿verdad? Quizás va a ser demasiado para uno no entiende, como le dijo al rey David, que a él no le era dado construirle un templo, que eso era para el rey Salomón, su hijo del rey David, ¿verdad? Entonces, que Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.